Esta es la lección del jueves 8 y viernes 9 de enero del año 2026. Bienvenidos al estudio de la maravillosa lección número 2 de la escuela sabática que lleva por título El poder de la oración. ¿Cuál es la petición concreta que encontramos nosotros en la oración del apóstol Pablo por los colosenses? Vamos a leer en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En la oración del apóstol Pablo por los colosenses, en primer lugar, Pablo ora que sean llenos del cabal conocimiento de su voluntad. Pablo describe el conocimiento de la voluntad de Dios como sabiduría e inteligencia espiritual, según Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Pero esa sabiduría proviene por confiar plenamente en Dios y estar dispuesto en hacer su voluntad, según lo dice San Juan capítulo 7 y versículo 17. Que el Hijo del Hombre no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de quien lo había enviado. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo fue enviado por nuestro Padre. Y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, es lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Pero a menudo surge la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en esta situación? Muchas veces nosotros, cuando quizás vamos a cambiar del lugar donde vivimos, la carrera que vamos a estudiar, aquellos jóvenes que encuentran a alguien a quien consideran que es bueno compartir su vida, ya sea un hombre y una mujer, o algún emprendimiento que querramos hacer, primero nos tenemos que preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a esas decisiones que tenemos que tomar. Pero el apóstol Pablo no solamente se detiene para tratar de aconsejarnos en cómo debemos consultar la voluntad de Dios para cosas terrenales o temporales, sino que también dice que este conocimiento tiene que ser un conocimiento profundamente espiritual. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para que nosotros podamos saber qué es lo que Dios quiere que yo haga y cómo quiere que yo viva desde el punto de vista espiritual? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar para abandonar el mundo y sus caminos pecaminosos y entrarme de lleno a la vida espiritual? La lección de escuela sabática nos enseña que hay 4 fuentes sumamente importantes para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y en primer lugar, la fuente más importante que tenemos para conocer la voluntad de Dios es la Biblia misma. El salmista David en el Salmo 119 y versículo 105 dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol San Pablo también dijo en 2 de Timoteo 2:15 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y el apóstol San Pablo en el libro de Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12 dice él que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. De igual manera el apóstol San Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, porque ella alumbra como una antorcha en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. En segundo lugar, Dios nos ha dado sabiduría especial para los últimos días
mediante el espíritu de profecía. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice que el pueblo de Dios de los últimos días no solamente iba a guardar los mandamientos de Dios, sino que iba a tener el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, que se ha manifestado a través de los escritos de Elena G. de White. La palabra de Dios nos alienta en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 y versículo 20. Crean en el Señor su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. Después del gran chasco de 1844, el don de profecía se manifestó en aquella joven que conocemos como Elena G. de White, quien escribiera a pesar de su poca trayectoria académica, ha escrito numerosos libros que nos permiten a nosotros también, al estudiarla, conocer ampliamente cuál es la voluntad de Dios para todos los asuntos espirituales, desde el punto de vista organizacional como iglesia y desde el punto de vista personal. Los consejos del espíritu de profecía en materia de salud, en materia de eclesiología, en materia de familia, en materia de adolescencia, niños y jóvenes, en mayordomía cristiana, son extraordinarios y nos permiten ampliar el conocimiento acerca de cuál es la voluntad de Dios para el desarrollo de la iglesia y para nuestra vida espiritual. En tercer lugar, la cartilla de escuela sabática dice que la voluntad y la conducción de Dios también puede conocerse a través de las circunstancias providenciales, al pedirle a Él que abra o cierre puertas, según Colosenses capítulo 4 y versículo 3. No sé cuántas veces nosotros hemos orado buscando la voluntad de Dios acerca de un proyecto o acerca de un cambio que tenemos que hacer o a la forma como debemos abandonar ciertos hábitos o costumbres que están perjudicando nuestra vida espiritual. Y entonces nosotros le preguntamos al Señor en oración cómo saber cuál es su voluntad, cuál es la estrategia a seguir y qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas puedan funcionar sí o no, según sea su voluntad. Y a través de su divina providencia, que sencillamente es el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Él es el que abre el camino o cierra el camino. Él es el que abre el mar o cierra el mar. Él es el que abre una puerta que nadie puede cerrar o cierra las puertas que nadie puede abrir. Y en cuarto lugar, el Espíritu Santo nos guía una vez que hemos aprendido a reconocer la voz de Dios. Isaías capítulo 30 y versículo 21 dice: si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. En el libro de San Juan, en el capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y nos iba a convencer de justicia, de pecado y de juicio. De manera que la escuela sabática nos enseña que a través del estudio de la Biblia, a través del espíritu de profecía, a través de la oración, consultando la divina providencia y el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. También el apóstol Pablo oraba para que los colosenses, igual que nosotros, pudiéramos andar como es digno del Señor, según Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Por supuesto, nadie es inherentemente digno, pero Dios nos considera dignos mediante su gracia y nos llama a vivir de acuerdo a ese elevado llamado. También en Colosenses capítulo 2 versículo 6, capítulo 3 versículo 7 y Colosenses capítulo 4 y versículo 5, Pablo utiliza el verbo andar 3 veces en esta misma carta y se refiere con ello a vivir y a actuar de acuerdo a los mandamientos del Señor, lo cual solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo. Pablo también ora para que en la vida de los cristianos de Colosa y también en la de nosotros agrade en todo al Señor y enumera al menos 3 formas para lograrlo. En Colosenses capítulo 1 y versículo 9 dice: fructificando en toda buena obra. En el versículo 10, creciendo en el conocimiento de Dios. Y en el versículo 12, dándole gracias. La lección de escuela sabática también para hoy jueves nos invita a que pensemos en la semana que está terminando y que hagamos una lista de las razones por lo que debemos estar agradecidos.
cuando nos detenemos un poco para reflexionar y pensar en todo lo que hemos recibido en estas primeras 2 semanas del año 2026, nos daremos cuenta que la lista será mucho mayor de lo que nosotros pensamos, de las cosas que tenemos que agradecerle al Señor. Quisiera concluir con la recomendación que nos hace el escritor de la escuela sabática para el día viernes. En la sección titulada Para estudiar y meditar, dice que a la luz de Colosenses capítulo 1, versículo 6 y versículo 23, que analicemos la siguiente afirmación que hace Elena White en el libro Evento de los Últimos Días en la página 38. Dice de la siguiente manera la cita: durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza tantos años. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho la obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría ya sido amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. Y finalmente la lección concluye preguntándonos: ¿cómo podríamos ser hoy culpables de las mismas cosas? ¿Será que el pecado de rebelión, incredulidad y murmuración todavía existen en nuestro medio, en la iglesia? ¿Es posible comprender y aseverar que las promesas de Dios han sido fieles y verdaderas para nosotros, que Él ha cumplido fielmente su palabra a su pueblo y que somos nosotros los que hemos invalidado el pacto? ¿Será que en la iglesia de hoy hay incredulidad, mundanalidad y falta de consagración? Es importante, mis apreciados hermanos, que nosotros reflexionemos, ya que la lección de escuela sabática nos está invitando a que podamos ser hombres y mujeres de oración y que nos apartemos de todo aquello que está atrasando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarme en los videos de la lección número 2. Que el Señor nos bendiga.